Parashá Masei significa jornadas. Estas son las Masei, jornadas de los Bené de Israel cuando salieron de la tierra de Misraim, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y Aarón. Moshe escribió cada una de las jornadas por orden de Yahweh, que aquí están los puntos de partida de cada etapa. Ellos comenzaron su viaje de Ramses en el Rosh Hodesh, primero de mes, en el día 15 del Rosh Hodesh, primero del mes. La mañana, después del Pesach, los Bené de Israel salieron enorgullecidos a la vista de todos los Misraim, mientras que los Misraim estaban sepultando a aquellos que entre ellos que Yahweh había matado, y todos sus primogénitos. Yahweh también había ejecutado juicio sobre sus ídolos. Los Bené de Israel se fueron de Ramses y acamparon en Sucot. Ellos salieron de Sucot y acamparon en Etán, en el borde del desierto. Y salieron de Etán y se volvieron hacia Pit-Hahirot, al frente de Baal-Zephón, y acamparon frente a Migdol. Salieron de Pit-Hahirot, pasaron por el mar hacia el desierto. Continuaron el viaje por 3 días hasta el desierto Etán, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y llegaron a Elim. En Elim habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, así que acamparon allí. Ellos salieron de Elim y acamparon junto al mar de Suf. Salieron junto al mar de Suf, acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Doscat. Salieron de Doscat y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para el pueblo beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibroth Hatabar. Ellos salieron de Kibroth Hatabar y acamparon en Hazerot. Salieron de Hazerot y acamparon en Rimmat. Salieron de Rimmat y acamparon en Rimón Pérez. Y salieron de Rimón Pérez y acamparon en Linnat. Salieron de Linnat y acamparon en Rizat. Y en Rizat acamparon en Kehelat. Salieron de Kehelat y acamparon en el monte Shefer. Salieron del monte Shefer y acamparon en Hadarat. Salieron de Hadarat y acamparon en Mahelot. Salieron de Mahelot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Terat. Salieron de Terat y acamparon en Mitkat. Salieron de Mitkat y acamparon en Hashmoná. De Hashmoná acamparon en Meserot. Salieron de Meserot y acamparon en Bené Yaacán. Salieron de Bené Yaacán, acamparon en Holja y Yegat. Salieron de Holja y Yegat y acamparon en Yotabat. Salieron de Yotabat y acamparon en Arobanat. Salieron de Abonat y acamparon en Esron Geber. Y salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, esto es Kadesh. Salieron de Kadesh y acamparon en el monte Or, en la frontera con Edom. A la orden de Yahweh, Aarón, el Cohen, subió al monte de Or y murió allí el primer día del Rosh Hodesh, primero del mes del año 40, después que los Bené, hijos de Israel, habían salido de la tierra de Misraim. Aarón era de 123 años de edad cuando murió en el monte Or. El rey Kenaí de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, había oído que los Bené de Israel estaban viniendo. Así que ellos salieron del monte Hor y acamparon en Salmonat. Ellos salieron de Salmonat y acamparon en Punon. Salieron de Punon y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Eyei Ha-Barim y en la frontera de Moab. Salieron de Eyei Ha-Barim y acamparon en Dibon Gad. Salieron de Dibon Gad y acamparon en Almon di Latadayim. Salieron de Almon di Latadayim y acamparon en la cordillera Abarim frente a Nebo.
salieron de la cordillera de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jardín, del otro lado de Jericó. El campamento de Jardín se extendía desde Beit-Shimot todo el camino hasta Abel ha-Chetim, en las llanuras de Moab. Yahweh habló a Moshe en las llanuras de Moab junto al Jardín, del otro lado de Jericó. Y él dijo, que dije a los Bnei de Israel, cuando crucen el Jardín, la tierra de Canaán, echarán a toda la gente que vive en la tierra delante de ustedes, destruyen todas sus estatuas de piedra, destruyen todas las estatuas de metal y demuelan todos sus lugares altos. Echen a los habitantes de la tierra y vivan en ella, porque yo he dado la tierra para que ustedes la posean. Ustedes heredarán la tierra conforme a sus familias, darán más tierra a las familias más grandes y menos a las más pequeñas. Donde le caiga a cada uno la suerte, eso será su propiedad. Ustedes heredarán conforme a las tribus de sus padres. Pero si ustedes no echan a los habitantes de la tierra de que están delante de ustedes, entonces aquellos que ustedes permitan permanecer se convertirán como en espinas para sus ojos y aguijones en sus costados. Ellos los acosarían y ustedes en la tierra donde están viviendo. En este evento yo les haré a ustedes que lo que tenía intención de hacerles a ellos. Yahweh le dijo a Moshe que diera esta orden a los Bnei de Israel. Cuando entren en la tierra de Canaán, se volverá la tierra de ustedes para pasar como herencia. Tierra de Canaán como es definida por sus fronteras. Su porción sur se extenderá desde el desierto de Sin, cerca de la frontera de Edom. El término este de su frontera sur está al extremo del Mar Muerto. Desde allí su frontera gira y va hacia el sur desde el ascenso a Ascarim y pasa allí a Sin. De allí va hacia el sur a Kadesh Barnea. Sigue a Hazar Adar y de allí a Asmón. Entonces la frontera gira desde Asmón hacia el Vadi de Misrayim y junto a él hasta el mar. Su frontera oeste será de Gran Mar, su frontera norte será como sigue. Del Gran Mar trazaréis una línea hacia el monte Hor y del monte Hor marquen una línea hacia la entrada de Hamat. La frontera sigue hacia Sedad. Entonces la frontera va hacia Sifrón, finalmente a Hazar e Inán. Esta es su frontera del norte. Para la frontera este, marquen una línea desde Hazar Enán hasta Chefán. Entonces la frontera desde Chefán hasta Ribal, al este de Allín, luego hacia abajo hasta que choque con la elevación este del lago de Keniré. Desde allí desciende por el río Jardín hasta que siga hasta el Mar Muerto. Estas son las fronteras de su tierra. Moshe dio esta orden a los Bnei de Israel. Esta es la tierra a la cual recibirán sus herencias por suerte, la cual yo había ordenado a dar a las 9 tribus y a la media tribu. La tribu de los Bnei de Israel de Rubén ya ha recibido la tierra para herencia conforme a sus clanes, así también los Bnei de Gad y la media tribu de Menashe. Estas 2 y media tribus han recibido su herencia en este lado del Jardín, del otro lado de Jericó y al este hacia la salida del sol. Yahweh dijo a Moshe, estos son los nombres de los hombres que tomarán posesión de la tierra por ustedes: Eleazar el Cohen y Yahoshua, hijo de Nun. También nombren un jefe por cada tribu que tome posesión de la tierra. Los nombres de esos hombres son: de la tribu de Yehudá, Caleb, el hijo de Jefuné; de la tribu de los Bnei de Shimeón, Shemuín, el hijo de Aminud; y de la tribu de Benjamín, Ilidad, el hijo de Quislón; y de la tribu de los Bnei de Dan, un príncipe, Buki, el hijo de Yugli; de los Bnei de Joseph, de la tribu de los Bnei de Manashe, un príncipe, Haniel, el hijo de Ephod,
y de la tribu de los Beneí de Efraín un príncipe, Kemuel, el hijo de Chistán. De la tribu de los Beneí, hijos de Zebulón, un príncipe, Eisafán, el hijo de Paná. De la tribu de los Beneí de hijos de Yisahar, un príncipe, Patiil, el hijo de Asán. De la tribu de los Beneí de Asher, un príncipe, Ahihud, el hijo de Sholomí. Y de la tribu de los Beneí de Neftalí, un príncipe, Pedail, el hijo de Ammihud. Estos son los que Yahweh ordenó a dividir la tierra de los Beneí de Israel en la tierra de Canaán, en las llanuras de Moab junto al del Yarden, del otro lado de Jericó. Yahweh dijo a Moshe: ordena a los Beneí de Israel dar a los Lewín ciudades para habitar de herencia que ellos poseen. Tú también darás a los Lewín campo abierto alrededor de las ciudades. Ellos tendrán las ciudades para habitar, mientras que el campo abierto será para sus animales de cría, para cosechar y para todos sus animales. El campo abierto alrededor de las ciudades que les des a los Lewín comenzará con una línea trazada alrededor del muro de la ciudad, 1500 pies fuera de ella, y se extenderá hacia afuera desde allí. Mide 3000 pies hacia afuera desde el muro de la ciudad hacia el este, sur, oeste y norte, con toda la ciudad en el centro. El espacio entre la línea de los 1500 pies y la línea de los 3000 pies será un campo abierto alrededor de las ciudades. Las ciudades que les des a los Lewin serán de las 6 ciudades de refugio a las cuales permitirás a la persona que mate a alguien huir, más unas 42 ciudades adicionales. Así darás a los Lewin 48 ciudades con el campo abierto que las rodea. En cuanto a las ciudades que darás a aquellas que poseen los Beneí de Israel, de las muchas tomarás muchas, de las pocas tomarás pocas. De cada tribu contribuirá de sus ciudades a las ciudades de los Lewí, conforme al tamaño de su herencia. Yahweh dijo a Moshe: di a los Beneí de Israel, cuando crucen el Yarden a la tierra de Canaán, designarán para ustedes mismos ciudades que serían ciudades de refugio para ustedes, a las cuales cualquiera que mate a alguien accidentalmente puede huir. Estas ciudades serían de refugio para ustedes del pariente más cercano de la persona muerta, que puede de otra forma vengar la muerte de su pariente matando al que lo mató, antes del juicio delante de la congregación. Referente a las ciudades que darán, habrá 6 ciudades de refugio para ustedes. Darán 3 ciudades este del Yarden y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Ellas serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán como refugio para los hijos de Israel, como también para extranjeros que residentes extranjeros con ellos, para que cualquiera que mate a alguien por error pueda huir allí. Sin embargo, si lo golpea con un instrumento que hierro y así causa la muerte, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte. Y si lo golpea con una piedra en su mano lo suficientemente grande para matar a alguien y muere, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte. Y si él golpea con un utensilio de madera en su mano y sea capaz para matar a alguien, él muere, él es asesino. El asesino será puesto a muerte. El pariente más cercano vengador será el que pone a muerte al asesino. Al encontrarse con él, lo pondrá a muerte. Asimismo, si lo empuja por odio o intencionalmente tira algo a él causando la muerte, o por hostilidad lo golpea con su mano y así muere, entonces el que lo golpeó será puesto a muerte. Él es un asesino. El pariente más cercano pondrá al asesino a muerte al encontrarse con él. Pero supón que lo empujaste de repente, pero sin hostilidad, y él tira algo sin intenciones, y sin verlo, sin ser su enemigo y sin querer hacer daño, le tira una piedra lo suficientemente grande para causarle la muerte, la persona muere. Entonces la asamblea juzgará entre el que lo golpeó y el pariente vengador más cercano de acuerdo a sus mispatín, que significan juicios.
A la congregación salvará al homicida del pariente más cercano. La congregación, los Shut, restaurará a la ciudad de refugio a la cual él huyó. Y él vivirá hasta allí hasta que el Cohen Hagadol, que fue ungido con aceite Kadosh, muera. Pero si el homicida sale de los límites de la ciudad de refugio a la cual huyó y el pariente vengado más cercano mata al homicida, él no será culpable de la sangre del hombre, porque él debe quedarse en su ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Pero después de la muerte del Cohen Gadol, el homicida puede regresar a la tierra que posee. Estas cosas continuarán siendo sus normas para juicio de todas tus generaciones, donde quiera que vivan. Si alguno mata a otro, el asesino será puesto a muerte por el testimonio de testigos, pero el testimonio de solo un testigo no será suficiente para causar una persona sea puesta a muerte. También no aceptarás cajal, rescate, a cambio de la muerte de un asesino condenado a muerte. Más bien, él será puesto a muerte. Asimismo, no aceptarás cafal, rescate de alguien que haya huido a su ciudad de refugio, un rescate que le permitiría regresar a su tierra antes de la muerte de Cohen Gadol. De esta forma no profanarás la tierra en la cual estás ahora viviendo, porque la sangre profana de la tierra, en la tierra no se puede hacer expiación por la sangre derramada en ella, excepto la sangre de aquel que la derramó. No profanarás la tierra en la cual vives, el cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito entre los Beneí de Israel. Los jefes de los clanes de la tribu de los Beneí, hijo de Gilead, el hijo de Mahil y el hijo de Menashe de la tribu de los Beneí de Joseph, se acercaron y dijeron a Moche y a Eleazar el Cohen y los ancianos, los jefes de los clanes de los Beneí de Israel. Ellos dijeron: Yahweh ordenó a mi amo dar por lote la tierra por herencia por los Beneí de Israel. Y mi amo fue ordenado por Yahweh a dar herencia al de nuestro hermano Zelofehad a sus hijas. Pero si ellas se casan con cualquiera que pertenezca a las tribus de los Beneí de Israel, entonces su herencia será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que ellas entonces pertenezcan. Entonces será quitada la suma total de nuestra herencia. Y cuando el Yobel de los Beneí de Israel venga, su herencia será añadida a la tierra poseída por la tribu a la que ellas entonces pertenecen y será sustraída de la herencia perteneciente a la tribu de nuestros padres. Moche dio esta orden a los Beneí de Israel. Conforme a la palabra de Yahweh, la tribu de los Beneí de Joseph está correcta en lo que dice. Esta es la que Yahweh ha ordenado referente a las hijas de Zelofehad. Dejen que ellas se casen con cualquiera que ellas quieran mejor, pero ellas se casarán con hombres de la tribu de su padre. De esta forma, ninguna herencia de los Beneí de Israel se moverá de la tribu a otra, porque cada uno entre los Beneí de Israel guardará la tierra de la herencia perteneciente a la tribu de su padre. Todas las hijas que posean herencia en cualquier tribu de los hijos de Israel se casará con algún hombre de la tribu de su padre, para que todos los Beneí de Israel se queden en posesión de la herencia de su padre. Así que ninguna herencia se moverá de la tribu a otra, porque cada una de las tribus de los Beneí de Israel guardará su propia herencia. Las hijas de Zelofehad hicieron como Yahweh le había ordenado a Moche. Malad, Tisad, Ogad, Milcad y Noad, todas se casaron con Beneí de los hermanos de su padre. Ellas se casaron con hombres de la tribu de los Beneí de Manashe, el hijo de Joseph, y sus herencias permanecieron en la tribu de la familia de su padre. Estos son los Misbot y Mispatim, juicios que Yahweh dio por medio de Moshe a los hijos de Israel, en las llanuras de Moab, junto al Yarden, del otro lado de Jericó. Hastara, Jeremías, oye la palabra de Yahweh, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Yahweh: ¿qué es lo que sus padres encontraron mal en mí, para hacerlos irse tan lejos de mí, para hacerles irse tras vanidades y convertirse
ellos mismos en vanos. Ellos no preguntaron, ¿dónde está Yahweh? ¿Quién nos sacó de la tierra de Misrayim? ¿Quién nos condujo por el desierto a través de una tierra despoblada y de barrancos y por una tierra de sequía y de sombra de muerte, por medio de la tierra por donde nadie viaja y por donde nadie ha vivido? Yo los traje de la tierra fértil para que disfrutaran de sus frutos y todas sus cosas buenas, pero cuando entraron, ustedes profanaron mi tierra y hicieron mi herencia una abominación. Los Kohanim me preguntaron dónde está. No preguntaron dónde está Yahweh. Aquellos que se ocupan de la Torah no me reconocieron. Los Roy, los guiadores, también pecaron contra mí. Y los profetas profetizaron por Baal y fueron tras cosas que ningún valor. Así que otra vez yo expongo mi caso ante ustedes, contra ustedes. Dice Yahweh, yo expongo contra sus nietos también. Crucen las costas de Kitín, que es Chipre, y miren y envíen a Kedar, hijo de Ismael, y observen atentamente. Miren algo como está sucediendo anteriormente. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus ídolos y los de ellos no son un ser supremo en absoluto? Sin embargo, mi pueblo cambió su cabot, su esplendor, por algo sin valor alguno. Sorpréndanse por esto, ustedes cielos. Tiemblen absolutamente, absoluto horror, dice Yahweh. Porque mi pueblo ha cometido males. Ellos me han abandonado la fuente de agua viva, viviente, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. En Israel un esclavo nacido para servidumbre, sino porque se ha convertido en botín. Los leones están rugiendo, y qué harto rugen ellos. Ellos asolaron la tierra, demoliendo y despoblando sus ciudades. La gente del Nof, que es Memphis, Tapanes, han roto corona de su cabeza. ¿No has traído esto sobre ti mismo por abandonar a Yahweh, tu ser supremo, cuando Él los condujo por el camino? Si vas a Misrayim, ¿qué vas allí para ti? ¿Para beber agua del Nilo? Si vas a Shul, ¿qué hay allí para ti? ¿Para beber agua del río del Éufrates? Tu propia apostasía te corregirá. Tu propia perversión te condenará. Tú sabrás y verás qué malo y amargo fue abandonar a Yahweh, tu ser supremo, y como el temor hacia mí no está en ti, dice Yahweh, tu ser supremo, porque hace mucho tiempo quebraste tu yugo. Cuando rompiste tus cadenas, tú dijiste, no te serviré. Sin embargo, sobre toda colina alta, bajo todo árbol frondoso, me iré a satisfacer mi fornicación. Pero yo te planté como vid escogida de cera verdadera y probada. ¿Cómo fue que te degeneraste en una vid silvestre para mí? Aunque uses cepillo con lejía y multipliques el jabón, las manchas de tus iniquidades aún están ahí ante mí. Dice Yahweh, Ribón, amo nuestro. ¿Cómo puedes decir, yo no estoy profanada? Yo he ido tras los Balaín. Mira tu conducta en el valle, extiende lo que has hecho. Tú eres una joven dromedaria, ingobernable, corriendo de aquí para allá. Asna salvaje acostumbrada al desierto que en su lujuria olfatea el viento. ¿Quién la puede controlar cuando está en celo? Todos los que la buscaren no se casarán, la hallarán en su mes. Aparta tu pie de caminos escabrosos y tu garganta de la sed. Pero tú dices, no hay remedio. Yo amo a estos extranjeros y voy tras ellos. Como un ladrón se avergüenza cuando es sorprendido, así la casa de Israel. Avergonzada ellos sus reyes y sus príncipes, sus cojanín y sus profetas. Ellos dicen al leño, tú eres mi padre, y a una piedra tú nos diste vida. Pero ellos se han vuelto sus espaldas a mí en lugar de sus rostros. Pero cuando venga la calamidad, ellos clamarán, levántate y sálvanos. ¿De dónde están los ídolos que hicieron para sí mismos? Que se lamenten ellos.
si los puedes salvar cuando la calamidad venga. Yahudá, tú tienes tantos ídolos como tienes ciudades, y tu acuerdo al número de calles de Jerusalén, así hicieron inmolación para Baal. ¿No acabas de clamar a mí? Padre mío, tú eres mi amigo desde mi juventud. Fin de la paracha. Berajá.